Agresiones fantasmales, leyenda de Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682 cuando falleció uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando había transcurrido 3 meses del deceso del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente solicitándole que dijera a su amo, el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque ella misma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga. Le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano, semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de loco si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del señor. Por ello, el fantasma de la mujer, atormentada, acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente falleció sin revelar toda la verdad. Chuy el albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo
de Atotonilco, en el poblado de Aguacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte, y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo, y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día, y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel, y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte, y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas, con voz de ultratumba que se dirigía a él. Pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía, y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior, y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado, y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba, mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido, y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio.
Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Ahuacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. La Dama de Negro de Celaya, Guanajuato. Fue tradición que persistió hasta principios del presente siglo la leyenda de una dama enlutada que por las noches llegaba en lujosa carreta hasta el frente del templo de San Francisco, a donde penetraba sin que la puerta se abriese y de la misma manera salía, para retornar en la misma forma en que había llegado. El sistema de vigilancia nocturna se hacía por medio de 4 hombres formando un conjunto que se llamaba ronda, la cual era designada por el jefe de cuartel y se turnaban convenientemente para recorrer noche a noche sus respectivos cuarteles, que eran 4 en esta ciudad, teniendo cada uno su respectiva ronda. Esto acontecía a principios del último tercio del siglo pasado, cuando aún no se instalaba el primer alumbrado de petróleo que se inauguró hasta 1875, y solo en la plaza central de la población. Por tanto, la ronda utilizaba una linterna con su respectiva vela de cebo. La ronda del cuartel primero correspondía a la calle de Palafox hacia el oriente, y por lo tanto, a los que les tocaba ver la aparición entre macabra y fantástica, en la oscuridad de las noches sin luna, o al calor del satélite, la aparición del singular vehículo de la usanza del tiempo tirado por 2 percherones y su auriga de tétrica figura, hasta parar cerca del pozo artesiano existente a inmediaciones de la puerta central, para que bajara la consabida dama y luego volteaba la carreta para esperar la salida de la misteriosa mujer. El recorrido era siempre el mismo, tanto de la entrada como de la salida, y era por la hoy calle de Guadalupe, con rumbo al camino de Camargo y Santa Rita. Naturalmente que la aparición, como no fue meramente fortuita, y por una sola vez, hizo a los de la ronda vencer el miedo, y no obstante que se le erizaba el pelo y sudaban frío, se aventuraron a una observación para determinar lo que la primera vez solo se antojó una lúgubre silueta, cuyos contornos imprecisos fueron aclarados por los curiosos que al fin definieron que se trataba de una mujer de suma elegancia, ataviada de luto y tocándose con tupido velo, la cual tenía el privilegio de penetrar a través de una gruesa puerta cerrada para salir después de una media hora en la misma forma. El auriga tenía también características fantasmales, así como el tronco de percheros que tiraban la carreta. Aunque lograron precisar las características descritas, nunca se aventuraron a trasponer la alameda para conocer el destino final de estas figuras de ultratumba. Naturalmente que las relaciones de estas apariciones corrieron de boca en boca, pero no fueron muchos, ni aun de las mismas rondas los que se interesaron por desentrañar las misteriosas apariciones, venciendo el miedo a la oscuridad en la mayoría de los que conocían la leyenda, similar a la que fuera la popular Llorona, que sirvió de tema a una drama de capa y espada, representando múltiples veces y en todo lo largo y ancho del país. De estas apariciones surgieron miles de consejos, de acuerdo con el parecer de cada uno de los que se creían ser intérpretes de lo que ello era en el fondo, pues mientras unos opinaban que se trataba de una mujer linajuda que le quitó la vida a su esposo, otros coincidían en el crimen, pero señalaban que a sus hijos, y que por tanto,
Esa mujer estaba condenada a pedir perdón de su culpa a la Virgen patrona de la ciudad. De esta guisa y otras similares o distintas, surgían las hipótesis, y hasta entrando el siglo presente, y ya muertos los ronderos que daban fe de las visiones fantasmales, se había perdido esta leyenda, la leyenda de la dama enlutada de Celaya, Guanajuato. El auto de la fatalidad. El 30 de septiembre de 1955 terminó trágicamente lo que muchos consideraban una de las más brillantes y prometedoras carreras cinematográficas de todos los tiempos. En un accidente automovilístico, el actor James Dean, de 24 años de edad, perdió la vida. James viajaba de Los Ángeles a Salinas, California, con el propósito de estrenar su nuevo Porsche Spyder plateado en una carrera de autos. Conducía a unos 130 kilómetros por hora, cuando se encontró de frente con otro auto. El impacto fue terrible. James se fracturó la nuca y muchos otros huesos. Desde entonces, James Dean se convirtió en leyenda. Y el auto inició su propia historia. Desde el momento en que Dean falleció al volante, su bólido pareció adquirir una suerte fatal. Después del deceso de James Dean, George Barris, aficionado a los autos, compró el Porsche. Cuando el vehículo estaba siendo retirado del camión en que le fue entregado, se deslizó accidentalmente y rompió la pierna de un mecánico. Barris vendió el motor a 2 médicos aficionados a las carreras de autos. Poco después, uno de los galenos fue asesinado. El otro instaló el motor en su auto y perdió la vida al perder el control del vehículo durante una competencia. En la misma carrera, otro conductor resultó herido cuando su auto se estrelló mientras usaba el eje de transmisión del Porsche de James Dean. Funcionarios de la patrulla de caminos de California planeaban usar los restos del Porsche en una exhibición de autos. Y una noche antes de la inauguración se incendiaron todos los vehículos, menos el de James Dean, que no sufrió ningún daño. La carrocería y el chasis del Porsche fueron puestos en exhibición en una campaña ambulante de seguridad vial. En Sacramento, California, el auto cayó de su soporte y le rompió la cadera a un joven que lo observaba. Después, el auto fue llevado al siguiente punto de exhibición a bordo de un camión, el cual fue golpeado en la parte de atrás por otro vehículo. El conductor del auto que dio el golpe salió volando y perdió la vida al golpearse con el famoso Porsche. Otro corredor de autos casi pierde la vida al usar 2 neumáticos del auto de Dean. Misteriosamente los neumáticos se reventaron al mismo tiempo. Después de una inspección minuciosa, no se encontró defecto alguno en ellos. Mientras tanto, continuaban los problemas en la exhibición ambulante. En Oregon, el camión que trasladaba el auto se estrelló contra una tienda. En 1959, mientras el Porsche era montado en unos soportes para ser exhibido en Nueva Orleans, se rompió en 11 partes, a pesar de haber sido soldado cuidadosamente. Finalmente ocurrió lo más extraño. Los restos del auto iban a ser trasladados a Los Ángeles y durante el viaje en tren, el Porsche desapareció para siempre. El columpio del diablo. Hace muchos años, en un lugar de Tecozautla, Hidalgo, existió una parte a la que el pueblo solía llamar el columpio del diablo. El supuesto artefacto de juego estaba entre 2 peñas, y durante mucho tiempo ahí se escuchaban funestos quejidos de hombres que parecían estar agonizando. La gente que pasaba por ahí, al escuchar los fantasmales quejidos, vivía una experiencia muy rara, quedándose sin habla y hasta mucho tiempo después reaccionaban, recuperando su capacidad de comunicarse con palabras. Se hizo, pues, una tradición el creer que en ese sitio se purgaban almas. Así lo dijo una pareja que al pasar por ahí no resistió la tentación de mirar lo que provocaban los quejidos, decidiendo internarse. Al llegar al lugar donde brotaban los lamentos, las personas no daban crédito.
al darse cuenta que un hacendado que había fallecido días atrás se columpiaba en una cuerda que pendía de los dos cerros. Su pálido rostro dejaba ver su condición cadavérica, lo que provocó en las personas un terrible miedo, que los heló hasta los huesos y crispó sus cabellos. Paralizados, no daban crédito a lo que sucedía. De pronto, una luz rojiza e intensa abrazó al hacendado, prendiéndolo en llamas y carbonizándolo por completo. Mudos, con los dientes riscados y los cabellos erizos, salieron despavoridos, pero cuando lo hicieron, fueron sorprendidos por la muerte. La pareja cayó fallecida por haber presenciado un encuentro con el diablo al que no los habían invitado. Se dice que aquel hacendado le vendió en vida su alma al diablo, y que esa noche el rey de las tinieblas había venido por su alma. Así como este hacendado, es probable que ahí purgaran sus pecados muchas personas al fallecer. El degollado de la Noria. Leyenda de Guanajuato. Hablar del degollado de la Noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a fallecer y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que falleciera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres, quienes comentaban lo sucedido en la noche anterior. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta
se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba tras de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había fallecido y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. Y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él. El fantasma de Harry Houdini. El gran mago Harry Houdini era el más feroz, tenaz y sagaz enemigo de los médiums espiritistas fraudulentos. Sin embargo, parece haber observado seriamente la posibilidad de comunicación con los difuntos, y desde su fallecimiento con frecuencia se ha informado de comunicaciones establecidas con su espíritu. Houdini era un hombre complejo y extraño en muchas formas, cuya devoción por su madre era legendaria. Después de morir ella, Houdini buscó con avidez algo que le confirmara que su espíritu había sobrevivido, o algún medio de comunicarse con su madre fallecida. Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y espiritista convencido, era amigo de Houdini. La esposa de Doyle también era médium aficionada, y parece ser que Houdini asistió a algunas sesiones de espiritismo en la casa de Doyle. Durante una de estas sesiones, Houdini supuestamente recibió un mensaje de su madre. Sin embargo, el mensaje estaba escrito en inglés. La madre de Houdini nació en Europa y nunca aprendió a escribir en inglés. Doyle dijo con suavidad que la madre de Houdini debía haber aprendido a escribir inglés en el mundo de los espíritus. El comentario despertó la cólera del mago, quien lo consideró como un insulto a la memoria de su madre,
y nunca más le dirigió la palabra a Doyle. Houdini estaba disgustado por las actividades que vio en otras sesiones espiritistas, y esto lo convirtió en un cruzado que recorrió los caminos para exponer a los médiums falsos. A propósito, Doyle nunca creyó que Houdini pudiera reproducir por medio de trucos las hazañas realizadas por los médiums. Se apegó a la opinión de que Houdini era un médium, pero por alguna perversa razón lo negaba y calumniaba a los demás. Cualquiera que haya sido la motivación original de Houdini, usó sus actividades antiespiritistas en beneficio personal. Donde antes aparecía en el escenario para realizar trucos y actos de escapismo, ahora se presentaba para decir discursos y dar demostraciones en contra del espiritismo. También escribió libros y artículos sobre la materia. El antiespiritismo se convirtió en parte de su acto. Desde luego, pronto fue considerado como el enemigo número 1 del espiritismo. Muchos médiums predijeron su inminente destrucción y fallecimiento. De hecho, Houdini falleció de lo más inesperado el 31 de octubre de 1926. Sus actividades antiespiritistas, más el hecho de que falleciera el día en que se celebra Halloween, han producido una extraordinaria cantidad de rumores alrededor de su fallecimiento. Uno de estos rumores es que Houdini había preparado un mensaje que comunicaría desde su tumba si esto era posible. En el mensaje supuestamente usaría un código que él y su esposa Beatriz habían usado en un acto mental y que solo ellos conocían. Muchos médiums aseguraban haber recibido el mensaje de Houdini, pero Beatriz Houdini no confirmó ninguno de ellos hasta 2 años después de la muerte de su esposo, cuando recibió una carta de un médium norteamericano llamado Arthur Ford. A continuación se presentó una serie de acontecimientos muy desconcertantes, y aún en la actualidad no se sabe qué pasó y por qué. Beatriz Houdini, al parecer, confirmó la declaración de Ford y realizó varias sesiones espiritistas con él. Pero un reportero gráfico declaró que había escuchado a Ford y a Beatriz Houdini conspirar para hacer un relato con el que pudieran ganar dinero, dando conferencias y llevando su acto de gira. Muchos de los amigos magos de Houdini declararon que nunca existió tal mensaje y que el famoso código de Houdini era de lo más sencillo y conocido dentro y fuera de la profesión. Beatriz Houdini se encontraba muy turbada y enferma, y cuando se recuperó un poco, aseguró que algunas de las cosas que antes había dicho no eran exactas, sino producto de su enfermedad y su delicado estado emocional, los cuales la habían llevado a confundirse y cometer errores. Negó haber conspirado con Ford, pero también dijo que nunca había existido el mensaje de Houdini. Sin embargo, continuó realizando sesiones el Día de las Brujas, el 31 de octubre, durante varios años. Pero finalmente declaró que si Houdini había sobrevivido a la muerte, ya no regresaría jamás. Aún así, hasta la actualidad, los médiums de todo el mundo realizan sesiones el 31 de octubre, y casi nunca pasa un año sin que algún médium de alguna parte del mundo diga que ha establecido contacto con el espíritu de Houdini. El fantasma de la base de taxis. Armando Castillo trabajaba para un sitio de taxis de un prestigiado hotel de la Ciudad de México. Un día a la semana tenía que velar, pues durante la madrugada algunos clientes salían al aeropuerto o a otros puntos importantes. Por eso debía haber siempre un taxi disponible. Cuando él tuvo esta tenebrosa experiencia, llevaba ya algunos meses laborando en este lugar, y hasta ese momento no le había ocurrido nada extraño. El que velaba se quedaba en un cuartito donde había una televisión pequeña y un catre. Ahí descansábamos hasta que saliera algún viaje. Esa noche transcurrió con normalidad. No había salidas programadas y como en el día había andado de aquí para allá, ya andaba algo cansado. Así que me recosté en el catre y me tapé con una cobija. Ya me estaba quedando dormido y sentí que algo se me sentó en las piernas. Me fijé bien y no vi nada, pero no me espanté porque pensé que era por mi cansancio. Apagué la televisión e intenté dormir un rato. Este sería apenas el primer aviso, ya que minutos después
Se repetiría la acción pero con mayor fuerza. Armando no se imaginó lo que estaba por suceder, pues nadie le había advertido lo que ahí pasaba durante la madrugada. De ratito sentí de nuevo que algo se me había sentado en las piernas y que se fue recorriendo hasta las rodillas. Cuando sentí eso me encogí y estiré mis pies con mucha fuerza. Escuché cómo rebotó en la pared y enseguida encendí la luz para ver qué era. Y no había nadie. Y eso que el cuarto era pequeño. Me puse a rezar. Encendí la televisión y ya no pasó nada. Lo que vivió Armando ya le había sucedido a otros de sus compañeros, pero algunos no lo contaban por temor al ridículo. Nadie sabía de quién podría tratarse, si es que alguien había fallecido en este pequeño cuarto o qué es lo que habían hecho en él para que esto se manifestara. Para evitar que se repitiera el fenómeno, Armando y las personas que se quedaban a velar prendían la televisión o dejaban el foco encendido. Preferían dormir con luz que sentir cómo el ente se le subía. Armando estuvo solo unos meses en este sitio de taxis, pues después fue movido a otro hotel donde se enteró de un hecho aún más escalofriante, pues inclusive existía un video de la aparición de un fantasma. Fantasma captado por una cámara de seguridad. El señor Barrera era el encargado de la base a donde fue movido Armando. La relación que tenían con él no era buena, pues Barrera era un hombre abusivo. Les pedía cooperación semanal a sus trabajadores, y esta era cada vez más elevada. Les inventaba cualquier pretexto para que aportaran más de la cuota establecida, y por si esto fuera poco, Barrera tenía sus consentidos. A estos les daba los mejores viajes, y a los demás algunos por ahí cerca que cobraban barato. Pero las acciones arbitrarias de Barrera llegaron a su fin con su muerte. Él estaba de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se estaba dando la gran vida y quiso nadar en el mar, pero al ser inexperto, lo arrastró una ola y falleció ahogado. Pocos lamentaron su deceso cuando se enteraron, solo aquellos que habían sacado provecho de tener un parentesco o amistad con él. Lo sobrenatural vino después, cuando los guardias de seguridad del hotel afirmaron haberlo visto a través de las cámaras de vigilancia. Para ellos no había la menor duda, pues lo conocían muy bien. Incluso el video se lo mostraron a uno de sus familiares y este dijo que se trataba de Barrera. Le oficiaron misas para que su alma descansara en paz, pues fueron varias veces las que se hizo presente en este lugar. En el primer caso, donde Armando fue el protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisan un pequeño cuarto en la calle. Por desgracia, es precisamente ahí donde se registran accidentes fatales o muertes a manos de criminales. Por eso es común observar cruces indicando el lugar donde, como dicen los sacerdotes, la persona entregó su alma al Señor. Pero no siempre se coloca una cruz donde la persona falleció, tal vez porque el difunto no tenía familiares o estos no lo creyeron conveniente. Con el paso del tiempo, la triste noticia de que en ese lugar fue levantado un cuerpo es solo conocida por aquellos que llevan toda su vida habitando esa colonia. Cuando se construye cerca de ahí o encima de este lugar, por increíble que esto parezca, la persona que ahí falleció puede manifestarse de forma agresiva, pues considera que se le está faltando a su memoria. Esta podría ser una explicación para el caso de Armando. La otra, y no se descarta, es que alguno de sus compañeros haya realizado una invocación, pero es difícil de saberlo. Sobre el caso del señor Barrera, del cual también nos informó Armando, es bien sabido que algunas personas, sin importar que hayan fallecido de una forma trágica o natural, se pueden manifestar en el lugar donde trabajaron por años, ya que fue el lugar donde pasaron la mayor parte de su tiempo. Lo interesante de este caso es que existió un video de seguridad donde quedó registrado el espectro del señor Barrera. Desafortunadamente, este material fue borrado por el miedo que les provocó a los guardias del hotel.
El fantasma de la dama, leyenda de Oaxaca. Dicen que Guglielmo Villada era todo un don Juan, que a pesar de estar entrado en años era atractivo. Tenía barba cerrada y ojos negrísimos que parecían sonreír. Mucho más alto que la mayoría de los caballeros, aún causaba revuelo entre las damas de alta sociedad. Los chismosos de esa época decían que ninguna mujer se le había escapado viva, pero que solo existió una mujer misteriosa que cautivó por completo a don Guglielmo, quien se encontraba en Oaxaca, pues representaba a la Real Audiencia del Virreinato Español en el año de 1709. Pues bien, el encuentro con dicha dama fue en la calle de Cirineos en Oaxaca, cuando don Guglielmo tenía una cita de negocios con el vicario de San José. Fue solo un instante, pocas centésimas de segundo, en que Guglielmo observó a la mujer cruzar frente a él, para quedar impactado de su belleza. No era una mujer joven, era una mujer madura con el pelo oscuro, recogido en una coleta. Tenía el cuello largo y fino como el de un cisne, y la delicada voluptuosidad de las mujeres bonitas. Y al observarla, al don Juan se le olvidaron las tareas pendientes con el vicario. Guglielmo se quedó prendado de su andar etéreo y a la vez sensual, de su aroma, que según él, no tenía ninguna mujer. Bastó verla unos segundos para asegurar que estaba enamorado de aquella misteriosa dama, y se prometió conquistarla, porque quería poseerla y hacerla suya con una pasión desenfrenada de pronto surgida. Al día siguiente, a la misma hora y en la misma calle de la Soledad, donde había hallado al amor de su vida, el acaudalado caballero español se encontraba ahí puntual para abordar a su enamorada. Aguardó con paciencia, con todas las ansias de encontrarse con ella. Él portaba su mejor casaca y su mejor calzado, pero en esa tarde la mujer no se apareció. Mas la paciencia del hombre duró un poco más, y aguardó durante una semana entera sin que a la mujer se le volviera a encontrar. Pero una cosa sí sabía, que vivía en la última casa de la calle de la Soledad. Era una enorme mansión, bien adornada, con un portón imponente y altísimo que lo separaba de su amor. Por ello, decidió buscarla en su casa, decirle todo, que le había gustado mucho al verle y que quería conocerla. Mitad verdad, mitad mentira, porque como ya hemos dicho, en realidad la deseaba. Tocó el portón y lo hizo pasar una ancianita a la sala principal. En ella encontró una pintura de la misma mujer de la cual se había enamorado. Ella portaba en el cuadro el mismo hermoso vestido con el que la conoció. Al instante le preguntó a la anciana por ella, a lo que la mujer le informó una reveladora noticia, que don Guglielmo a sus 42 años habría escuchado, pues la anciana afirmó: «Murió hace una semana. Vivía solitaria en esta casa y no tenía ningún familiar. No le he mandado hacer ninguna misa en su nombre y yo creo que su alma no se encuentra en paz. Necesita descansar». Ante tal noticia, el hombre sintió la esperanza rota y una gran desilusión en su corazón. Como único consuelo, le dio a aquella anciana algún dinero para que le mandara hacer las misas correspondientes a su amor frustrado. En los siguientes días, las ansias de conquistar a las mujeres y romperles luego el corazón a este caballero se le apagaron. Se volvió un buen católico, desposándose con una bella mujer en virtudes y de buen corazón. La dama de la presa de los Santos. Hace tiempo que el principal camino que había para salir de Guanajuato hacia el sur y tomar luego el rumbo de Silao era el que conduce a Marfil. Al sobrevenir la decadencia del mineral, fue abandonado no solo el camino, sino el poblado entero y su parroquia. Poco antes de que esto sucediera, como a los 2/3 del siglo XVIII, fue construida la presa de los Santos, llamada así por las 8 estatuas de piedra que se yerguen sobre la cortina. El constructor fue Alejandro Durán Villaseñor. Se cuenta que esas imágenes, entre las que se hallaba al principio la Virgen de Guanajuato, habían sido destinadas para otro vaso semejante, la presa de los Pozuelos. Otra versión, quizá la más exacta,
es que cada uno de los nobles que fueron dueños de las haciendas que hubo en esa región, próxima al mineral de marfil, mandó construir una de estas esculturas que al final cubrieron toda la cortina, como todavía puede verse. Si bien es cierto que ya falta una, y las otras han sido objeto de destrucción por manos traviesas, pero lo que más interesa a nuestro relato es que uno de esos grandes señores que por ahí vivieron en los tiempos de mayor bonanza del mineral, tuvo una historia que vale la pena conocer, por lo escabroso de su vida. Aseguran desde esos tiempos que nuestro personaje se había convertido en una verdadera amenaza como destructor de hogares, y como espadachín famoso que en duelos de honor o en vulgares pendencias dio muerte a varios hombres pacíficos que simplemente defendían su dignidad. Su mala fama se extendía por toda la región. La sociedad lo señalaba con índice de fuego y la iglesia lo había castigado con el estigma de la excomunión. Pero de ningún modo se ponía tregua a su escandalosa conducta. Todos lo odiaban y de buena gana hubieran puesto fin a su vida, pero tipos como este parece que gozan de ciertos privilegios. Las mujeres se le entregaban, aun a sabiendas de que solo las buscaba para satisfacer momentáneos caprichos. Entre ellas hubo una dama de noble alcurnia, cabalmente casada con un personaje cuyo nombre más vale callar por ahora, madre de 2 hijos y ejemplo de señora, a quien este precursor de Don Juan burló una vez, ayudado por una celestina, que después de administrar un somnífero a su dama, abrió solícita la puerta de su recámara al liviano galán. Cuando la bella y respetable dama descubrió el ultraje de que había sido víctima, antes que presentarse así a los suyos, decidió quitarse la vida apurando activo veneno. Desde entonces, según cuentan los vecinos que viven cerca de Marfil, por el rumbo de la presa de los Santos, que su figura se aparece en las noches, vagando de la casa que está un poco más abajo de la presa hasta la vieja parroquia de Marfil, a donde entra para caer de hinojos al pie del comulgatorio. En ese momento aparece también el sacerdote, quien a cambio de la hostia que ella va a buscar, la expulsa del templo, y ella, aliviada de este dolor, sale de ahí y regresa al que fue su hogar. El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos. Basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven, y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes, poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando
Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron, y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del Domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del Domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció, se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. El hombre que programó su fin y su funeral. La Huasteca es una amplia zona de ríos y sierras que atraviesa diversos estados de la República Mexicana. En una de las áreas que corresponde a Veracruz, se cuenta que existió un pintoresco pueblecito llamado Rancho Nuevo, mismo que se perdió tiempo después, reduciéndose a un solo rancho ganadero. En aquella época vivían ahí personas muy devotas de costumbres cristianas. Entre ellas estaba una señora llamada Demasía González Corona, que compartía techo con su hija Irene, una joven hermosa, de tez morena, ojos aceitunados y larga cabellera negra. Como trágica experiencia tenía la muerte de Abundio Saavedra Rosas, esposa de Demasía, que en una ocasión, allá por la fiesta de Todos los Santos, le dijo a su esposa que no hiciera ninguna ofrenda, mucho menos tamales, ya que los difuntos no tragaban, porque ya se los había llevado la tiznada muerte, y que a sus padres les iba a prender una vela de chapopote por la espalda. Dicen que al día siguiente, cuando salió rumbo a la milpa, tal fue su asombro al ver a una multitud de muertos vivientes, algunos gustosos saboreando ricas viandas que les dieron sus familiares como ofrenda, pero al pasar los últimos, vio a una pareja retorciéndose como de dolor, que lanzaban grandes lamentos, llevando una vela de chapopote prendida debajo de la espalda. No había ninguna duda, eran sus padres que lo miraban suplicantes y con reproche. Abundio corrió llorando de arrepentimiento y mucho miedo. Llegó a su jacal y ordenó a su esposa que buscara a quien matar un marrano para hacer tamales. Mandó comprar cirios de cera virgen, cohetes, y también pidió que llamaran a su compadre Chucho González y sus músicos para que tocaran al día siguiente junto a las tumbas de sus padres en el Panteón de San Juan, por el rumbo de Toteco y Raya Oscura. Después de organizar todo, le dijo a Demasía: «Vieja, me siento muy cansado. Tengo mucho sentimiento. Me dan ganas de llorar. Mejor me voy a dormir un rato porque empiezo a ver oscuro. Me está dando mucho sueño». Y se durmió en un catre que estaba en el patio. Después de 2 horas, Demasía le dijo a Irene: «Anda, ve y despierta a tu padre para que cene. Están ricos los chicharrones y los tamales». Cuando Irene llegó donde estaba su padre, gritó despavorida, porque éste había fallecido. Su rostro reflejaba horror, pues los ojos salían exorbitantes del cadáver, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Todo se llenó de tristeza y dolor en aquel pueblo, que vio por primera vez que una persona programara su propia muerte y su funeral. Después de este acontecimiento, las mujeres del pueblo se dedicaron al servicio de la iglesia. Después de este acontecimiento, las mujeres del pueblo se dedicaron al servicio de la iglesia. El hombre que regresó como un perro, leyenda de Oaxaca. Una noche de diciembre, cuando un campesino volvía de su trabajo, escuchó unos gritos aterradores y creyó ver un perro de color gris oscuro. Cuando llegó a la cantina, platicó lo acontecido a cuantos amigos estuvieran presentes, ya que ese no era un color habitual en un perro de la región. Todos creyeron darle la mejor explicación argumentando que se trataba de un coyote, solo que quizá de un color poco común.
pero al fin y al cabo un coyote. Un hombre que se encontraba en un rincón dijo haber visto también al supuesto coyote, solo que él se le había aparecido exactamente un mes atrás. Relató que el perro se le había aparecido cuando éste se encontraba solo, por lo que al darse cuenta corrió a esconderse para protegerse del animal, temiendo que el perro estuviera rabioso. En su loca carrera no se dio cuenta para dónde se fue el animal. Como no se concretó nada respecto a estas apariciones, las cosas se quedaron de esa manera. Pocos días después, el lunes y martes siguiente, para ser más exactos, fue visto nuevamente el animal haciendo exactamente lo mismo, acercarse a personas que transitaban solas por el lugar. Fue hasta el día sábado cuando el siniestro animal se le acercó nuevamente a uno de los campesinos, en donde al parecer el perro le habló pidiéndole que fuera hasta el corral donde tenía unas cuantas ovejas. El campesino estaba tan temeroso que no tuvo más remedio que hacerlo creyendo que se trataba de un nahual, humano que se convierte en animal. En cuanto llegaron al lugar indicado, no dudó en preguntarle: ¿qué es lo que desea? El animal respondió que era uno de los hombres más adinerados del pueblo, pero que no podía descansar porque hacía más de 5 años que había asesinado a un hombre y lo había enterrado en aquel camino justo al pie de un árbol. El campesino se mostró escéptico a pesar de que era verdad que el señor Jacinto había fallecido, pero nadie le aseguraba que fuera él. Fue entonces cuando el terrible animal le dijo: «Lo maté con un perro, por eso me hacen aparecer como tal». Cuando el campesino aceptó lo que estaba sucediendo, le preguntó: «¿Y qué es lo que quiere de mí?». «Que vayas y desentierres los huesos de aquel hombre y les des cristiana sepultura para que yo pueda descansar», dijo el animal. El campesino, que estaba muy asustado, no pudo negarse a tal solicitud. Acto seguido acudió ante las autoridades a comentarles lo que le había ocurrido, pero por más que buscaron los restos, no los encontraron debido a que había demasiados árboles los que se encontraban en el camino. Tal vez disgustado por no haber accedido a su petición, esa misma noche el perro regresó, pero esta vez tomó al campesino de los pies y lo arrastró hasta el camino diciéndole: «Los restos se encuentran en ese árbol seco». El campesino esperó a que llegara el día e inmediatamente fue a buscar nuevamente a las autoridades, quienes descubrieron el arbusto y desenterraron los huesos del infortunado hombre para sepultarlos en el cementerio del pueblo como lo había pedido el siniestro animal. Esta historia era muy extraña para los habitantes de aquel lugar, quienes recordaban a don Jacinto como un buen hombre, pero ante tales pruebas ya nada les podía devolver aquella imagen que tenían de él. Desde entonces los habitantes de aquel lugar procuran llevar una vida lo más recta posible, pues tienen la creencia de que los espíritus intranquilos de los malvados vuelven como animales espectrales. El jinete sin cabeza. Las personas podrían creer que esta leyenda tiene su origen en Estados Unidos, pero no es así. Nació en el estado de Puebla durante la época de la Revolución Mexicana. Donato Aguirre era un poderoso hacendado que disfrutaba humillando a los pobres. Su fortuna era inmensa, pero con tal de no acabársela, prefería vivir solo. Cierta noche, cuando Donato regresaba a su hacienda, se encontró en la calle a una anciana que pedía limosna. La mujer le imploró una caridad, pero Donato, en lugar de ayudarla, se burló de ella. La anciana, que en realidad era una bruja, ante el desprecio del rico hacendado, le echó una maldición. «Todo cuanto tengas de valor lo perderás». Esto no logró intimidar al avaro, pues la amenaza le causó risa. A la mañana siguiente el hombre se miró en el espejo y se espantó. Ya no era aquel joven bien parecido, al contrario, ya estaba canoso y arrugado, como si hubieran pasado 20 años. En ese momento se acordó de la amenaza de la anciana y corrió a donde tenía su dinero, el cual se había convertido en carbón. Milagrosamente, no todo su dinero se había transformado. Aún le quedaba un baúl lleno de monedas de oro. Creyó que con alejar de él las monedas, éstas podrían salvarse del hechizo de la bruja.
Llamó a 2 de sus más fieles sirvientes para que lo acompañaran y partieron hacia el monte. Donato les pidió que cavaran un hoyo de 2 metros de profundidad y que ahí enterraran el dinero. Ellos obedecieron, pero como ahora sabían en dónde había una pequeña fortuna, fueron asesinados a sangre fría por el avaro y echados en la misma fosa que habían hecho junto con el dinero. Con una gran roca que tenía forma de lápida cubrirían el hoyo, pero como ésta era muy pesada, la amarró a la silla de su caballo para que el animal la jalara y cayera sobre el agujero. Mientras Donato estaba hincado mirando por última vez su dinero, una serpiente que rondaba por ahí espantó al caballo, el cual jaló la cuerda antes de tiempo y la roca cayó sobre el hacendado, decapitándolo. A partir de ese trágico momento, el alma de Donato Aguirre quedó penando, pues se dice que en algunas noches se le ha visto cabalgando su corcel negro buscando su cabeza.